Muy buenas a todos. Vamos a hacer un repaso del autocatálogo Autopista de 1981. Bueno, en la portada tenemos un Peugeot 305, un Volkswagen Jetta, un Toyota Crown, un Racing Carrancho, un Ford Escort MK3, un Fiat Panda, un Opel Kadett, un Audi Coupé, un Mercedes SLC, BMW de la serie 7 y un Nissan Bluebird. Bueno, en primer lugar tenemos un anuncio de Wins, de los aditivos Wins, muy de la época. Bueno, es una marca muy habitual en España en los años 70-80, aunque es una marca americana, pero era un producto muy habitual en las estaciones de servicio y en los talleres de la época. Bueno, una pequeña introducción del director de la revista y un índice de todas las marcas que vienen en la revista. Viene dividido en varios bloques. Primero abarca las marcas de coches del mundo, después coches fabricados en España, luego los coches especiales y todoterreno, un listado de precios de coche y datos técnicos de todos los coches que vienen incluidos en el catálogo. Aquí las fotos, pues un Audi 200 Turbo, un Mazda RX-7, un Racing Carrancho y un Volkswagen Iltis. Bueno, aquí tenemos un dossier del Audi 4 que se presentó al mercado en 1980 y fue un coche pues muy innovador porque llevó a la gran serie un sistema de tracción integral, de tracción a las 4 ruedas, con un motor turbo de 5 cilindros que daba 200 caballos. Este coche sirvió para base para los coches de rally de la primera década de los 80 y luego posteriormente para los famosos grupos B, que fueron unos modelos que ganaron muchas victorias y los pilotaron pilotos tan importantes como Hannu Mikkola, Michel Mouton. Parte del dossier sobre el Audi 4. Anuncio de Cepsa con estas latas de aceite de chapa que son tan... me gustan tanto. Aquí pues un pequeño dossier en el que hablaba de los motores turbo en coches de calle. En 1980 todavía era una cosa bastante novedosa. Solamente llevaban turbo coches de calle, pues modelos como el Renault 5 Turbo, el Audi 4, que es el que hemos visto antes, y los Saab 900 Turbo. Entonces era una cosa pues como bastante innovadora y todavía no muy corriente. Bueno, otro anuncio de estos que me gusta tanto, de lubricantes CS con la lata de chapa. El dossier sobre los modelos turbo. Anuncio de las baterías Barta. Y un pequeño dossier sobre el Peugeot 505. El Peugeot 505 se fabricó sus primeros años en España, pero en concreto en la fábrica de Citroën, en Vigo. Entonces era una novedad total en el mercado español, porque aunque se habían estado fabricando los dos últimos años 78, año 79, el Peugeot 504, su antecesor, pues la llegada del 505 fue bastante sonada porque era un coche de bastante prestigio y que además estaba fabricado en España, con lo cual los precios pues no subían a los niveles de los coches importados. Ya sabemos que hasta la liberalización del mercado en España hasta principios de los 80, pues los coches de importación pagaban unos aranceles brutales. Entonces el que un modelo fuera fabricado en España pues abarataba bastante las cosas. Y bueno, el Peugeot 505 permitió a cierta gente poder comprar un coche de cierto lujo, de cierta prestancia, sin que fuera un precio demasiado excesivo. Anuncio del Lada Niva, que a partir de 1980 sí que se empezaron a traer unidades a España, aunque en el mercado europeo sí que estaba desde 1976-77 y fue un coche bastante exitoso para ser un coche que venía del bloque comunista de la Unión Soviética.
pues era un coche bastante versátil y era un poco el que anticipaba el concepto de los sub actuales, porque realmente era un coche con forma de turismo, pero con tracción a las 4 ruedas y con una altura al suelo para poder hacer todo terreno. Aunque la base era básicamente la del Lada, que estaba basado en el Fiat 124, pues, bueno, como digo, un coche bastante versátil, con portón trasero, una longitud bastante corta. Y aquí como detalle, pues el importador de aquella época de los Lada en España. Y pasamos ya al catálogo, con las marcas de todo el mundo. Bueno, empiezan por la A, por orden alfabético, por supuesto por Alemania. Y tenemos lo primero, un fabricante artesanal, HK Bugatti, que era uno de tantos fabricantes en todo el mundo que hacían réplicas de coches de los años 20-30 con base de Volkswagen Escarabajo. Aprovechaban el bastidor, el chasis y el motor de los Escarabajo, y les confeccionaban artesanalmente una carrocería, pues, en plan nostálgico. Tenemos Alpina, que es el preparador. Hoy por hoy es el preparador oficial de BMW. Entonces era una casa de preparaciones separada y hacía, pues, los modelos más potentes de BMW, con retoques como turbos, suspensiones especiales, llantas, etcétera. Pues hacían unos modelos muy, muy exclusivos. El Audi Coupé, que es la versión, digamos, turística, la versión sin turbo del Audi 4. Tenemos el Audi 80 y el Audi 100, que era el modelo de gama de lujo de Audi. El Audi 100 Avant. Sabemos que las carrocerías familiares de Audi se denominaban Avant, aunque en este caso el Audi 100 Avant de esta generación no es que fuera un familiar per se, sino que era un modelo de 5 puertas con portón trasero y, bueno, con más versatilidad que el Audi 100 de 4 puertas. El Audi 200, que era, digamos, la versión turbo del Audi 100, versión tope de gama. Y el Audi 4, que como hemos visto antes, pues era el modelo más novedoso, y con más innovaciones. La casa Baur, que era el preparador de BMW para modelos descapotables. Antes de que BMW hiciera sus propios modelos descapotables sobre los BMW Serie 3 de la serie E30, pues este fabricante hacía unas versiones descapotables con arco de seguridad y conservando unas ventanillas traseras, y las hizo sobre todo con base de los BMW 1600, los 2002 y luego en los BMW 21, en los Serie 3 de los años 70. Bueno, más preparadores basados en chasis de Volkswagen. El fabricante Bitter, que con la base de los Opel Monza, los Opel Senator, hacía modelos de 2 puertas en plan Gran Turismo, pues como digo, con los motores de 6 cilindros de los Opel Monza y Opel Senator. Empezamos con BMW, con la gama del BMW E21, que había sido lanzada en 1975, y aquí pues todavía hasta 1983, que se lanzó la gama E30, pues este era el modelo de la época. Después los Serie 5, que estaban, bueno, a puntito de aparecer los sustitutos de esta serie. Ahora mismo no recuerdo la nomenclatura, pero bueno, en un año más tarde aparecerían con no muchas modificaciones, pero digamos que la siguiente serie. Aquí estaba el tope de gama, que era el M535. Un anuncio del Seat Ritmo, que, bueno, según el anuncio, llegaron a competir en rallies. Más de la gama de BMW tenemos los Serie 6, los Serie 7, el 745 Turbo y los BMW M1. Anuncio de garantía Ford,
Seguimos en Alemania con más carroceros artesanales, como digo, pues carrocerías tipo años 20-30, basados sobre todo en Volkswagen. Hacían un poco, bueno, intentaban emular los Jaguar XK de los años 30. El carrocero Ibex, que hacía, bueno, reformas de los Porsche 911, pues estábamos ya empezando en plena época del tuning de la época de alerones y taloneras y el frontal plano de los Porsche. Anuncio de la Saba J4, me encantan estas furgonetas, además en los años 70 y 80 se veían por todas partes. Era una furgoneta pues muy apañada, muy cortita y que estaba en todas partes. En esta época todavía se conocía como Saba, aunque tenían ya el anagrama de Pegaso. Un poquito más tarde ya se denominaron Pegaso J4. Ford Alemania. Tenemos, pues por supuesto, la base de la gama, que es el Ford Fiesta, versión L, la versión S, que era la de estética un poquito más deportiva, y el Ford Escort MK3, que estaba recién lanzado al mercado. Ford Taunus, que el 81 sería su último año de producción, ya que en el 82 salió al mercado el Ford Sierra. Ford Taunus L, la versión básica, el Ford Capri y el Ford Capri Ghia. Ford Capri S, Ford Capri Ghia. Llegaron a España, como comentaba antes, se había liberalizado el tema de las importaciones y sobre todo por el hecho de tener fábricas en España Ford, pues empezó a resultar más fácil, más económico importar modelos. Entonces se trajeron modelos del Ford Capri, en concreto dos, el Capri 2.0S y el Capri 2.8 inyección. El Ford Granada Ghia, Ford Granada Tournier, como se denominaba en Alemania, y otro carrocero alemán especializado, Klostermann, que hacía carrocerías tipo familiar, más bien tipo shooting brake, sobre el Opel Manta y sobre el Mercedes SLC, hacía como una especie de trasera fastback. Un anuncio de pinturas Glasurit, que también me encantan. Siempre se publicitaba mucho el hecho de que los modelos nacionales se pintaban con pinturas de la marca Glasurit. Y aquí vemos imágenes de un Citroën GSA, un Ford Fiesta Super Sport, un Peugeot 505, un Renault 14, un Seat Ritmo CLX y un Talbot 150. Mercedes. Bueno, pues en esta época el primer modelo de la gama eran los V123. Todavía no habían salido al mercado los 190, con lo cual el modelo más pequeño de la gama era el V123. Entonces tenemos pues los diésel, que en esta época eran los 200, 220, 240 y 300 diésel. Los gasolina, que eran los 200, 250 y 280 con inyección. La serie Coupé, la serie T, que eran los familiares, y los V126, que eran la clase S, que habían salido al mercado pues hacía relativamente poco, 1979. Y por supuesto la serie SLC, que eran los modelos de dos puertas. En este caso el SLC era el modelo hardtop con el techo integrado, y el modelo SL, que era la versión descapotable. El SL descapotado y el SL con el techo duro, el hardtop, que se podía comprar opcionalmente. Anuncio de la clase S de Mercedes, del W126. Opel. Tenemos el Opel Kadett. Digamos que bueno, coincide con el primero que se estuvo vendiendo en España, todavía no fabricado en España, pero sí importado. Existió en modelos de 2, 3 y 5 puertas. Digo de 2 puertas porque hubo una versión en la que el maletero no era tipo portón, no era hatchback, como dicen los anglosajones. Este de la foto es un hatchback
El modelo de dos puertas tenía una tapa de maletero, pues digamos como la que tenían los Citroën GS o los SEAT 127. Aunque aguantó poquito en venta porque resultaba menos versátil y tuvo poco éxito, entonces solamente se vendió durante 2 años. El Opel Kadett SR, que como digo se vendió en España y de hecho se vieron pues unas cuantas unidades por aquí circulando. Opel Kadett Caravan en su versión básica, y la versión Voyage pues bueno, un poquito más lujosa, por decir así. El Opel Ascona, 4 puertas, 2 puertas. Todavía existía esta serie del Opel Ascona porque el siguiente, el que tenía el frontal ya más aerodinámico, los faros más puntiagudos, salió al mercado en el 82. El Opel Manta berlineta y el Opel Manta CC. Fuera de España existieron 2 carrocerías distintas de Opel Manta. El que nosotros conocimos fue el berlineta, que era 2 puertas y maletero separado, y el CC, que era una especie de shooting brake, de modelo con portón trasero con la trasera tipo hatchback. Los Opel Rekord. Teníamos modelos de Opel Rekord 2 puertas. Estos son unas carrocerías muy típicas en Alemania en los 70, es decir, modelos medio grandes, de 4 metros, 4 metros 70, los había en versión 2 puertas. El 4 puertas, la versión diésel, la versión Caravan, el Opel Commodore, que es básicamente el Opel Rekord en versión 6 cilindros. El Opel Senator, que está un escalón por encima del Opel Commodore, y el Opel Monza, que ambos eran las versiones 6 cilindros con equipamiento de lujo. Más anuncios de lubricantes, en este caso el lubricante de Repsol con las latas de aceite metálicas, y aquí parece que están haciéndole una intervención a un Renault 12. Porsche. Teníamos el 924, que fue lanzado al mercado en 1976. Fue un desarrollo hecho con Audi. Porsche, digamos que quería sustituir al modelo 914 que tenían, que era básicamente un motor de Volkswagen, y para hacer un nuevo coupé pequeño, pues digamos que estuvieron trabajando con Audi y sacaron al mercado el modelo 924, que también lo hubo en versión turbo. Los turbo tienen estas rejillas características. El 924 Carrera, que era el que estaba fabricado para la homologación. Después, por supuesto, el 911, el Carrera, y el 911 Turbo, que fue lanzado al mercado en 1975, un modelo de 260 caballos y 4 marchas. Lo más curioso, que es un modelo que no tenía, para ser un modelo tan avanzado, no tenía 5 marchas, tenía 4. Estaba mejor, era más conveniente para prestaciones puras. Y el Porsche 928, lanzado al mercado en el 77, que fue el modelo de Gran Turismo, pues un poco para gente menos, que le gustara menos las prestaciones puras y sí más el confort, el equipamiento de lujo. Y no encontramos todavía el Porsche 944 porque se lanzaría en 1982. El 944 era básicamente un desarrollo, una evolución del 924, con motores de 4 cilindros, pero potencias a partir de 160 caballos. Más carroceros, de los que, como digo, usaban chasis de Volkswagen Escarabajo y hacían pues modelos nostálgicos. Volkswagen. Bueno, en esta época todavía teníamos en la gama alemana el Escarabajo. Lo que pasa que en esta época ya se traían de México, porque el Escarabajo dejó de fabricarse en Alemania, si no recuerdo mal, en 1977. El Volkswagen Polo, que es todavía la primera versión del Polo que hubo, que en concreto no llegó a España. El Volkswagen Derby, que era la versión con maletero separado del Polo. Más tarde, la siguiente evolución sería el Volkswagen Polo Classic. Por supuesto, Volkswagen Golf MK1, en 2 puertas y 4 puertas, y el Cabriolet. Volkswagen Jetta, la versión con maletero separado del Golf. El Volkswagen Scirocco, el Passat, novedad de este año,
Este sí que fue tanto traído a España como fabricado en España una vez que SEAT empezó a formar parte del del grupo Volkswagen. Passat GLI, el Passat Variant, que es la versión familiar. Y aquí ya pasamos a Alemania, pero a la Alemania oriental. Como estamos en 1980, pues evidentemente todavía existen las dos Alemanias. Tenemos carroceros Melkus basados en los Warburg, que eran los modelos que había con motor de dos tiempos, tipo moto, alimentados con gasolina de mezcla. El archiconocido Trabant, el Trabi, que se estuvo construyendo durante 30 años con prácticamente la misma estética. Lo había en versión berlina, en versión familiar, denominada universal. Y después estaban los Warburg, que eran, digamos, el modelo, por decirlo así, de lujo de la Alemania oriental, respecto al Trabant, que era un utilitario pequeño, de 4 plazas. El Warburg era un modelo de 5 plazas, bastante más grande, con bastante más capacidad de maletero, y lo había en versión berlina y en versión familiar. A España llegaron unos cuantos Warburg a partir del año 83, si no me equivoco, y también Trabants, pero en la versión descubierta, la versión que había playera, el Trabant Tramp, parecido al Meari, al Citroën Meari. Y como digo, hubo Warburgs en España, tanto el 4 puertas como el familiar. La principal ventaja que tenían era la relación precio-equipamiento, sobre todo, porque por lo demás era un coche bastante obsoleto. Como digo, el Trabant fue un modelo que salió al mercado en los años 50, el Warburg salió al mercado en Alemania Oriental en 1966 y en 1981 seguíamos con la misma técnica. Como digo, en España se publicitaba sobre todo la lista de equipamiento, porque llevaban elementos como techo solar corredizo, faros antiniebla, piloto antiniebla trasero, y bueno, por el precio que valía, que era menos de 1.000.000 de pesetas, es decir, valía menos que cualquier Citroën Visa, Renault 5, Ford Fiesta. Y por otra parte tenías un coche de 5 plazas, de cierto tamaño, con un equipamiento superior al de estos modelos. Claro, ni el consumo ni el mantenimiento eran luego muy favorables. Es decir, te gastabas poco dinero en comprar un coche nuevo, pero realmente luego no compensaba demasiado, a no ser que usaras poco el coche. Al tener motor de dos tiempos y una tecnología muy obsoleta, tecnología de 30, 40 años antes, pues consumían bastante para lo que andaban. Como digo, pues por ejemplo, de velocidad punta 130 por hora, pero el consumo era, pues no sé qué decir, a lo mejor de media 10 litros de media, que es pues una burrada para el tipo de coche que son. Cualquier coche del siglo XXI medio, tipo Citroën Sara, Ford Focus, Opel Astra, con motores 1600 gasolina, gastan en torno a 7 litros y son coches de 100 o 110 caballos, con velocidad máxima de 180-190, con lo cual la única ventaja que había era el precio de adquisición nuevo y la relación que tenía con el equipamiento. Bueno, pasamos a Argentina. Argentina, bueno, era un pequeño batiburrillo de fábricas con licencia de marcas europeas. Por ejemplo, teníamos Chrysler Argentina, que en esta época fabricaba los Hillman Avenger ingleses. Hillman en aquella época era parte del grupo Chrysler, y en Argentina se estuvieron fabricando estos Hillman con la marca Dodge, y al poquito Chrysler Argentina fue comprada por Volkswagen. Entonces estos modelos pasaron a denominarse Volkswagen, a pesar de que eran, como digo, modelos de Chrysler, Hillman, Dodge, etcétera, se vieron con anagrama Volkswagen. Los Crespi, esto era un carrocero artesanal, pues un señor que se apellidaba Crespi, que hacía un deportivo, bueno, bastante atractivo.
y en este caso se basaban en modelos de Renault de Argentina. Allí fabricaban también el Renault 12, entonces incorporaba motores de Renault 12. Luego la subsidiaria de Fiat en Argentina era Fiat Concord, que fabricaron el Fiat 133, es decir, nuestro Seat 133, a partir del año 77 y hasta el 82, estuvieron fabricando pues el mismo coche que se estuvo fabricando en España, el Seat 133. El Fiat 125, que era pues muy similar al Fiat italiano 125, solo que en Italia se había dejado de fabricar en 1972 y aquí pues siguieron manteniéndolo hasta los años 80. Lo mismo que el 600. El Fiat 600 se estuvo fabricando en Argentina hasta el año 82. Era el modelo de acceso y bueno, allí fue casi tan popular como aquí en España. Si investigas un poco, pues bueno, en Argentina le tienen bastante cariño a este coche, pues un poco como, pues hablando de las distancias, como nos pasa un poco en España. Ford, la subsidiaria de Ford en Argentina, fabricaban el Taunus. También había un modelo exclusivo que era el Taunus Coupé, que no lo hubo en España, no, bueno, en Europa. Sí que hubo un Cortina Coupé, si no me equivoco, pero este era exclusivo de Argentina. El modelo más representativo de Ford en Argentina fue el Falcon, que lo estuvieron fabricando hasta 1991. El mismo modelo de Ford Falcon que salió al mercado en Estados Unidos en 1960 se seguía fabricando con ciertas modificaciones y también pues es uno de los coches más populares de Argentina. El Ford Fairlane, que es un modelo propio de Argentina, está basado en modelos Ford, pero no tiene equivalencia con ningún otro modelo estadounidense o europeo. La estética es muy americana, muy tipo Ford LTD estadounidense, pero realmente no comparte. Podría asemejarse a lo mejor a algún Ford Torino o algo así, pero realmente no es el mismo coche. Después, Renault, que aparte de fabricar la gama Renault francesa, el Renault 4, Renault 5 no lo fabricaron nunca en Argentina. El Renault 6 también tenían el Renault 12, que también fue un coche muy popular en Argentina, igual que el Falcon. Fabricaban el Torino, que realmente no era un Renault, era un modelo de AMC, basado en un modelo de AMC, en el Rambler. En un principio existían las industrias ICA Argentina, que fabricaban bajo licencia productos de AMC, American Motor Corporation, más algunos modelos propios. Y en Argentina se diseñó, se trajo al mercado el Torino, que era una berlina de 2 o 4 puertas, como digo, básicamente un Rambler americano de 6 cilindros. Bueno, y hasta aquí la primera parte del autocatálogo.